Bueno, gracias a Dios por el tiempo de poder alabar juntos su nombre. Amén. Y también gracias a Dios doy por poder compartir hoy la palabra entre nosotros. Y bueno, estamos estudiando el libro de los jueces y dejamos en el capítulo 12 acerca de un juez llamado Jefté. ¿Está bien? Y ahora nos vamos a ocupar del otro juez que viene, que ¿cómo se llama? Sansón. Saben que es un precioso pasaje el que vamos a ver y creo que la iglesia está bastante al tanto de la historia de Sansón, o por lo menos tenemos una idea o una vaga idea. Vamos a lo que la Biblia nos dice en el primer versículo del capítulo 13 del libro de Jueces. Dice: una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Cierto hombre de Sora llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Después de estas palabras van sucediendo hechos que me gustaría que entre todos lo vayamos armando la historia del acontecimiento de la vida de Sansón. Bueno, resulta de que los israelitas hacen lo malo, otra vez hacen lo que ofende al Señor, y Dios en este episodio no dice que los israelitas clamaron ni nada por el estilo, pero lo vamos a ir depurando a medida que nos vamos acordando entre todos de la historia. ¿Está bien? Yo no me acuerdo tal cual la historia, pero tengo una guía que nos va a ir ayudando a armarla. Entonces, nos habla que un ángel, el ángel de Jehová, visita a la mujer de Manoa, y le dice, lo primero que le dice es: tú eres estéril. Y le dice: vas a tener un hijo que él comenzará a liberar a Israel de los filisteos. Comenzará a liberar a Israel del poder de los filisteos. Dice que la mujer, vamos a irlo avanzando, pues vamos a ver 4 capítulos. Vamos a terminar con Sansón. Así que para no darle lectura, la idea es que usted y yo traigamos toda la historia de Sansón a entenderla hoy. ¿Le parece? Un ángel de Dios se le aparece a la señora de Manoa y le dice: darás a luz un hijo. Él comenzará a liberar a Israel de los filisteos. ¿Qué pasó después? Cuando ella le da la noticia a su marido, resulta que dice: ¿y qué te dijo? Y no se acordaba muy bien. Pero ella le quiere contar a su esposo el episodio y no lo recuerda bien. Entonces, ¿qué hace Manoa? Ora a Jehová y le dice: Señor, te pido que este varón de Dios que nos ha visitado y nos ha dado esta noticia, gran noticia, que realmente aparezca de nuevo y nos diga qué es lo que tenemos que hacer para criar al niño. Bien, tenemos entonces que el ángel visita a la mujer, ella le cuenta a su marido, el marido ora a Dios y Dios le responde enviando otra vez el ángel de Dios y le dice: lo que ya le he dicho, se lo dije a esta tu mujer. ¿Qué le había aconsejado el ángel de Jehová a la mujer de Manoa? El nazareato. Bien. Entonces tenemos, ¿saben lo que era el nazareato? ¿O qué era ser nazareo? Era separado, consagrado para Dios, santificado, santo para Dios, desde el vientre de su madre. Y realmente es una noticia que a una mujer que no había tenido descendencia, y que la mujer en ese tiempo, cuando no tenía descendencia, tenía graves problemas, al igual que su marido, pero realmente con la noticia ya le impacta. Pero no solamente eso, sino dice que desde el vientre, desde su vientre, va a ser separado para Dios. ¡Qué privilegio de la mujer! Ahora, ella, desde que él estaba en su vientre, ella no podía beber ningún producto de la vid, no acercarse a algún cadáver
y si se acercaba había una ofrenda que en Números 6 describe todo lo que tenía que hacer el que hacía el voto nazareo. Hay nazareatos de por vida y hay votos que se hacen por un tiempo de vida transcurrido. El verso 24 del capítulo 13 dice y nos cuenta que la mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Repita conmigo. El niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarte en él mientras estaba en Mejanedán entre Sora y Estaol. ¿Me sigue? Tenemos el cuadro. Sansón, ya nacido y crecido y contando con la bendición de Dios. Él baja a Filistea, a Timnat, ahí ya estamos en el verso 14, en el capítulo 14, y dice que ve una filistea que le gusta. ¿Está bien? Ya había crecido, él estaba crecido y Jehová lo estaba bendiciendo. Él le manifiesta a sus padres que esa muchacha filistea le gusta. La madre le dice: escuchame una cosa, no hay entre las mujeres de tus hermanos y todo el pueblo de Israel una mujer que te guste. Dice, vayan y hablan con ella porque esa es la que me gusta. Y me gusta ponerle una actitud acá, porque esa es la que me gusta. Era esa la que él quería. Él puso su vista allí en los ojos de una mujer filistea. Verso 4 del verso 14 dice, sus padres no sabían que este berretín para ellos era de parte de Dios. Vamos repitiendo algún versículo que va a ser clave para la conclusión. Así que vayámonos haciendo esta idea. El niño creció, Dios lo bendijo, era un nazareo, estaba dedicado y consagrado a Dios desde el vientre de su madre. Conoce a una chica de Timnat y le pide a sus padres que él quiere esa mujer para ella. Cuando él baja a la ciudad, cuenta la historia, toda esta narración, que cuando él va en busca así para encontrarse con la mujer, le sale al encuentro, ¿quién? Un cachorro de león. El león lo ataca a Sansón, ¿sí? Y Sansón, ¿qué hace? Lo despedaza como un cabrito. Entonces, él le da muerte a ese león, se va, vuelve, la historia nos cuenta que él vuelve a pasar por el mismo camino ya yendo para casarse con la muchacha, y dice que por curiosidad, él se sale de camino que iba con sus padres y va a ver el cadáver del león para ver si estaba ahí. Y resulta que desde la boca del león muerto había nacido un panal, un enjambre de abejas, el cual tenía miel. Entonces él cuando llega, dice que a él se le ocurrió ponerles un enigma, una adivinanza. Te traemos la historia más o menos para ubicarnos. Entonces tenemos este hombre consagrado a Dios y está con 30 en un banquete festejando su casamiento, y él les propone la adivinanza. Y le dicen los muchachos, y este vino para robarnos, porque ¿quién va a adivinar? Él les dice, del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Y estuvieron 3 días y no tenían ni idea de qué se trataba el enigma. Imagínense ustedes en el lugar de los otros. Y agarraron y se enojaron y dijeron a la mujer, decile a este que está de vivo, que nos vino a robar. Dice entonces que la mujer comenzó a preguntarle, ¿cuál es el enigma? ¿Lo tenés muerto? ¿Lo tenés muerto? Tanto, le pidió que le diera la conclusión de esa adivinanza, que terminó diciéndole al 7º día o al 10º día, cuando terminaba antes que se pusiera el sol, vienen los 30 paisanos y dicen, resolvimos el acertijo, resolvimos tu adivinanza. Dicen, ¿qué es más fuerte que un león y qué es más dulce que la miel? ¡Guau! Y ahí, ¿qué pasó? Se dio cuenta Sansón que realmente la mujer lo había mandado en cana. Entonces él, en su furor,
Dice el versículo 19 que el Espíritu vino con poder, del capítulo 14, vino con poder hacia Sansón, bajó hasta una ciudad, Ascalón, y mata, o le saca la vestimenta a 30, va y hace, y paga su deuda. Entonces, lo resolvió rapidísimo. Pero lo que me llama la atención es que el Espíritu de Dios lo llena de poder y él va y ejecuta esto. Entonces paga su... Pero estaba re quemado. Regresó a casa de su padre. Cuando vuelve, dice que la historia cuenta, bla, 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 que él vuelve con un cabrito a visitar a su esposa, porque aún no la conocía. Y dice que se encuentra con una noticia, que el padre se la había dado a un compañero del banquete. Y también me hizo acordar, ¿se acuerdan la historia de Labán? Más o menos había parecido algo a esto. Entonces dice, Sansón visita a su esposa, se da cuenta de lo que habían hecho, y en respuesta a esto, otra vez Sansón dice que se pone malo, y ¿qué es lo que pasa? Agarró 300 zorras, en la textual dice 300 chacales, pero es un detalle nomás. Agarró 300 bichos, vamos a decirle, los ató de 2 en 2, cola con cola, prendió una tea y dice que las mandaba hacia el campo, haciendo tremenda quemazón. Dice que quemó el trigo que ya estaba juntado, el trigo que aún estaba verde, y quemó los olivares y las viñas. Imagínense los filisteos, qué contentos que estaban con este hombre. Era gravísimo Sansón. Ya el hecho de agarrar 300 zorras y agarrar 2 con 2 y mandarlas para el campo, quemando todo lo que se le hacía, ¿se entiende el cuadro de las zorras? ¿O lo ilustro de otra manera? Se entiende, agarró 2 bichitos cola con cola, les prendió fuego a una tea y las mandó corriendo para todos lados, para todos los campos, y se quemó todo. Estamos entonces en el versículo 3 del capítulo 14, del 15, perdón. Incendió el trigo juntado, en pie, olivares y viñedos, no me olvidé de nada. Los filisteos, en respuesta a esto, ¿qué hacen? ¿Quién hizo esto? Sansón. Sansón quemó todo, muy bien, vamos a visitar la casa de su suegro y de su mujer y hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué hacen? Los prenden fuego. Sansón, ahí sí que se va a quemar Sansón. Los filisteos queman a su suegro y a su mujer. Dice que Sansón masacró a 3.000 hombres en respuesta a esto. Saben que la historia es como terrible, ¿no? Pero realmente Sansón estaba salado. Sansón, sinceramente, era impresionante. Masacró, dice la versión NBI, por eso la leí en esta versión, masacró 3.000 hombres. Se enteran de este desastre, vienen los de Judá, ya esto es pueblo de Israel, le dicen que quieren agarrar a Sansón. Y a veces uno se pregunta, pero ¿para qué se dejaba agarrar? Para escaparse, ¿no? Él tenía sabido de que Dios lo había dotado con un poder sobrenatural. Y él conocía su fuerza. Entonces dice que vienen los de Judá, bajan a buscarlo. Él estaba escondido en una cueva, en la cueva de Etam. Y dice que se deja atrapar por los de Judá, ¿verdad? Se deja atrapar por sus hermanos y dice, pero ustedes no me van a matar, ¿no? No, quédate tranquilo, Sansón, que nosotros lo que vamos a hacer es llevarte y entregarte a los filisteos. ¿Bien? Él se deja atar, dice que le ponen cuerdas nuevas sobre sus brazos y él se deja atar. Cuando los filisteos ven el episodio, le salen con gritos de victoria, relata la Biblia, a agarrar a su victimario. Pero él dice que como hizo que las cuerdas nuevas fueran como hilos quemados por fuego, como que hizo así y hizo pelota todo, con el perdón de la palabra. Vuelve a ser desastre con una quijada de burro, aún fresca da el detalle de la Biblia, que con una quijada de burro él arremete a 1.000 hombres. Después de este episodio se ve que le hizo mucho desgaste físico y tenía sed, como cualquier ser humano, tenía agua y ora a Dios y le dice, Dios,
me entregás tremenda victoria y vas a hacer que yo muera de sed. Y Dios, en su misericordia, le hace brotar agua de la peña, agua de la piedra. Y el relato del capítulo 15 termina diciendo que Sansón gobernó sobre Israel durante 20 años, aun cuando estaban los filisteos. Sigue la historia, no queda ahí. Sansón baja hasta Gaza o entra a Gaza y dice que se encuentra con una muchacha, pasa la noche y se enteran los de Gaza que Sansón visitaba esa ciudad. Capaz que el relato es muy largo, pero realmente vale la pena seguirlo. Sansón entra a Gaza, pasa la noche con esa mujer y los otros esperando, diciendo, lo vamos a matar cuando salga. Y lo estaban esperando y él a medianoche dice que se va a las puertas de la ciudad, y presten atención, dice que Sansón quita las puertas e incluso el dintel que estaba arriba y lo lleva a la cima de un monte. Parece una película de Schwarzenegger, pero Schwarzenegger ni siquiera pica con esto. Realmente la fuerza de Sansón era inexplicable. ¿Y quién se le ponía adelante a Sansón? Cuenta la historia entonces que él rompió las puertas, las llevó a la cima de un monte. Se enamora de Dalila. Él ve a la mujer y se enamora. Los jefes de los filisteos le dijeron a Dalila, seducilo de tal manera que él te diga cuál es la clave de tanta brutalidad, de tanta fuerza, porque no podemos detenerlo. ¿Y Dalila qué hace? Lo vende. Le dice que a cada jefe le da 1100 monedas de plata. ¿Y ella qué hace? Dalila comienza a decirle, Sansón, declárame cuál es, qué es lo que esconde este misterio, de dónde brota esa fuerza. Y Sansón, ustedes saben que leemos la historia de Sansón, el otro día lo hablábamos con Arturo. Usted lee la historia y parece torpe, porque parece que no se da cuenta que la mujer le está diciendo, declarame esta verdad para venderlo. Pero él estaba tan confiado en el don, en el talento, en cómo Dios lo había dotado y cómo había salido de 1000 aprietos con su fuerza, dada por Dios, que realmente podía reírse en la cara. El hecho puntual es que los jefes de los filisteos incitan a la mujer diciendo, seducilo de tal manera que él te revele el misterio. ¿Alguien está siguiendo la lectura? Bien. Dice que va una vez y él le dice, así, 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 no vamos a entrar en detalles, que ahí mi fuerza va a mermar, va a caducar, voy a ser como un hombre normal. Resulta de que Sansón se duerme, ella lo ata, le ata unas trenzas y hace lo que él le dijo, que era una mentira, y resulta que cuando venían los filisteos a tomarlo, decían, Sansón, Sansón, los filisteos van a tomarte, los filisteos van a tomarte. Y él se despertaba y rompía todo y los agarraba y los... Así una vez, así 2 veces, y así la tercera. El versículo 15 del capítulo 16 dice la mujer, entonces ella le dijo, ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Ya van 3 veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Como todos los días lo presionaba con sus palabras, verso 16, y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida. ¿Nos podemos poner en ese cuadro? La mujer constantemente diciéndole en un tono repetitivo, ¿dónde está el poder de tu fuerza? ¿Dónde está el poder de tu fuerza? ¿Dónde está el poder de tu fuerza? Llegó un momento que Sansón se hartó de la vida. Se hartó de la vida. Llegó y por ahí dijo, mira mujer, te voy a declarar cuál es el misterio. Ella vio en Sansón
que le había dicho la verdad. Él le declara, mire, nunca ha pasado navaja por mi cabeza. He sido dedicado a Dios desde el nacimiento, desde el vientre de mi madre. Antes de nacer ya Dios estaba contando conmigo. Él le declara el misterio. Entonces Dalila, ¿qué hace? Va y le dice a los jefes, no se vayan con la plata. Vengan, porque ahora sí tengo la clave. Vienen, entonces él se duerme, dice que se duerme. Ella lo amarra, le corta el pelo, bla, 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 bla. Y Sansón, cuando se despierta, que ella le dice, hey Sansón, vienen a... Yo lo hago así porque me imagino que le decía, ¿no? Hey Sansón, vienen a sacarte, despertate, despertate. Sansón se despertó y dice, bueno, como las otras veces y en muchas oportunidades, voy a sacármelos de encima. Y no fue así. Y ahí no termina la historia de Sansón, sino que termina el don en esta persona. Él revela ese misterio, Dios le abandona. Dice el verso 20 del capítulo 16, Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me lo quitaré de encima, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. ¡Wow! ¿Qué hicieron los filisteos? Ni bien tomaron contacto con Sansón. Le arrancaron los ojos y lo llevaron como un trofeo a su tierra. Entre gritos de alegría y de alabanzas a su dios Dagón, lo traían como un trofeo. A este hombre que Dios había dotado con una fuerza especial, con un propósito específico. ¿Se acuerdan que leímos al principio que él comenzaría a librar a Israel del poder de los filisteos? Comenzaría a librar a Israel. Realmente fue un comienzo. Desde el verso 23 del capítulo 16 hasta el final nos relata cómo fue su deceso o cómo fue su muerte. Pero no fue una muerte sencilla nomás, sino que lo dejaron ciego, moliendo maíz en una cárcel, y lo sacaban para burlarse y para que él los hiciera reír. Dice que había estado el estadio lleno, vamos a decir el estadio, con mucha gente, donde estaban todos los jefes de los filisteos, y cuando ya estaban muy contentos y alabando a su Dios por la gran victoria que le había entregado sobre Sansón, dice que piden que Sansón venga ahí a hacerlos reír más. Como un motivo de burla de ellos era Sansón, ya sin ojos y sin fuerza. ¿Qué acontece en ese episodio? Dice que Sansón era llevado por un muchacho y él conocía a Gaza porque ya había estado ahí. Entonces pidió que lo arrimaran a las dos columnas que sostenían todo el peso de la estructura. Entonces pidió ser puesto entre las dos columnas. Él, palpando, dice la Biblia, tocó una con la derecha y la otra con la izquierda. Y dice que ahí, ¿qué hace él? Él ora a Dios con un corazón de verdad, ya entregado. Sansón en este episodio ora a Dios y le dice, Dios, bendecime una vez más con la fuerza que me has dado y que yo venga a estos que se quedaron con mis ojos. Hay cuestiones de que los estudiosos se discuten, no se discute, de que qué fue lo que llevó a Sansón a hacer esa oración de verdad, que lo motivó más el odio hacia sus enemigos que cumplir la voluntad de Dios. Saltando ese episodio, lo que nos cuenta la Biblia es que él ora a Dios y Dios le renueva las fuerzas, de manera tal que él pone una mano en cada columna, empuja y dice, muera yo con todos estos incircuncisos. Y muere Sansón, aplastado, pero no muere solo Sansón. La Biblia dice que mató más ese día puntual que todos los que ya había matado en toda su vida.
Y fin de la historia. Dice que los padres fueron, escarbaron y se lo llevaron y lo enterraron, le dieron sepultura junto a Manoa, su padre. ¿Saben que a qué conclusión podemos llegar con la historia? Que puede ser preciosa. Es una historia que uno la empieza a leer y no te da sueño, porque empezás a leer y ves que cómo termina esto. Sin duda Dios hoy en día también reparte dones y reparte talentos a todo ser humano, a toda la persona. Y a la familia de la fe dice que es para que la iglesia crezca, para que se vayan edificando. La pregunta es como la vida de Sansón. Él malgastó su don, malgastó su tiempo. No quiero decir que Sansón fue un mal libertador o un bueno. Solamente creo que él comenzó a liberar a Israel del poder de los filisteos. Quizás Dios conoce todas las cosas y fue hasta que él dejó que Dios tratara con él, fue avanzando. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos cada uno de nosotros con el don que Dios ha dado y ha puesto en cada uno? ¿Lo estamos explotando y poniendo a disposición para llevar adelante el plan de Dios? ¿O estamos malgastando el tiempo y el don y el talento? Es una pregunta para pensarlo de verdad. La historia parece, uno la puede hasta pintar un poco jocosa o hacer la redacción o leerla y qué bueno, y se llevó las puertas para un monte, los enloqueció, mató muchos con una quijada de burro. Es tremendo. Saben que Dios va capacitando y Dios va dando ese don y ese talento para que lo usemos. Y como iglesia en Cristo hoy tenemos una tarea que cumplir. No uno solo, no solo el pastor ni solamente el liderazgo. Toda la iglesia tiene que cumplir un rol. Somos sal, somos luz. Dios nos ha llamado con propósito y cuenta con nosotros. Una frase que leí y me gustó mucho para no finalizar, pero sí para tenerlo pensando, es que en Sansón habitaba la presencia de Dios, pero cuando la presencia de Dios habita en la persona, no le quita el poder de decidir, ni tampoco maneja su voluntad. Dios nos hace tan libres para decidir si lo hacemos o no lo hacemos. La presencia de Dios en nuestra vida no nos maneja si nosotros no se lo pedimos y no lo buscamos. Lo mejor que podemos hacer como hijos de Dios, como creyentes que somos, es dejarnos guiar por Dios. Guía mis caminos, corrige mis pasos, sí, obvio. Tomémonos de la mano de Dios para cumplir el propósito para el cual fuimos hechos. ¿Y saben para qué fuimos hechos? Para dar gloria a Dios. Miren lo que dice Efesios 1, del 1 al 14. Este sí lo quiero leer. Efesios capítulo 1, del verso 1 al 14, versión NBI. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de su gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Verso 11. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad,
a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. ¿En qué me hace pensar esto? Hablamos acerca del nazareato, de la consagración, de cómo tenía que vivir ese hombre dedicado a Dios. Y leyendo este pasaje, somos exactamente igual. Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, nos pensó. ¿Cuál es entonces la manera en cual tenemos que vivir? Siendo santos para Dios, viviendo en santidad, para gloria de su nombre. Una frase que se escuchó un miércoles atrás en una prédica de Miguel: la verdadera lucha espiritual es mantenernos en santidad delante de Dios. Y esa es la lucha. Dios nos capacita, Dios selló con el Espíritu Santo para darnos el poder para vencer todo pecado, toda tentación. Si confiamos en Cristo podemos vencerlo. Dios cuenta y quiere usar el don y el talento que puso en cada uno de ustedes y hasta en mí. Imagínense, quizás no tengamos una fuerza brutísima, pero quizás tengamos lo que muchos afuera necesitan, que es de Cristo. Eso sí lo tenemos. Voy a terminar leyendo Efesios también, capítulo 2, verso 10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Dios, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Voy a leerlo de nuevo y bien. Efesios 2, verso 10 dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Si decidimos caminar con Dios, si realmente vivimos este nazareato que nos toca y usar el don y el talento que Dios ha provisto en cada uno de nosotros, lo único que tenemos que hacer es caminar en el camino que Jesús ya nos trazó. Las buenas obras ya están preparadas. No hay que pensar mucho para hacer buenas obras. Y realmente fuimos creados en Cristo Jesús. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, hemos podido dar lectura o haber interpretado estos pasajes que nos hablan acerca de la vida de Sansón. Sin duda, Dios, queda mucha tela para cortar y mucho para hablar de estos pasajes. Que tú nos enseñas a través de la vida de un hombre que no hubo como él en su fuerza, pero también nos hablas de que a todos nos capacitas, a todos nos enseñas, y lo único que tenemos que hacer para vivir la vida en santidad agradable a ti es obedecer a tu palabra y mantenernos fieles. Te doy gracias, Señor, y que podamos seguir meditando en esta tu palabra. Enséñanos y encamínanos. Gracias te doy en el nombre de Cristo. Amén.